Esta es una producción de Grupo Fórmula. Miguel Laporta. Miguel es el director nacional de World Vision México y recientemente dieron a conocer, difundieron su informe nacional sobre la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Y la verdad es que es alarmante la información que han ustedes proporcionado, Miguel. Muchas gracias, Eduardo, por abrirnos tu espacio para poder compartirte, pues sí, lo que lamentablemente pues, nos sigue dejando todavía una deuda como sociedad con este país. Hicimos un estudio, solo por recapitular, quisimos entender qué ha sucedido en México en los últimos 26 meses, que ahora en febrero se cumplen después del primer caso de COVID en nuestro país. Quisimos entender qué está pasando con la juventud, con los niños, con las niñas y con los adolescentes. Durante este tiempo, entonces decidimos lanzar este estudio, pero no solo basándonos en estadísticas generales, sino escuchando la voz de estos jóvenes y de estos niños. Y es así como hicimos este informe, trabajando en 21 estados de la República, llegando a 265 municipios y escuchando a más de 8,800 niñas, niños y jóvenes. Toda la información que nos denota, pues es lo que te quiero compartir hoy, porque seguimos teniendo esta deuda pendiente, pero solo darte otros datos más. En los últimos 26 meses se reportaron más de 2 millones de llamadas para reportar violencia intrafamiliar en los canales de denuncia. Estás hablando del 911. Del 911, exactamente. Hubo 317 feminicidios de menores de edad, 4,044 homicidios culposos de menores de edad, y las cifras del INEGI nos dejan ver que hay 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes sin escolaridad. En este contexto, y entrando un poquito más a fondo con este informe y platicando y escuchando a las niñas y a los niños y a los jóvenes, pues la verdad nos preocupa mucho, porque en resumen lo que sale es que la violencia, el principal lugar de violencia sigue siendo la casa. Más de 53% de estos niños y jóvenes no se sienten seguros en su hogar. El bullying... Qué terrible dato. Es un dato terrible. Tiene cierta lógica si quieres entender que el COVID nos hizo encerrarnos en las casas. Esto también, sumado a la ansiedad que puede generar, al estrés familiar, que hay mucho más hacinamiento de personas en un espacio reducido, etcétera. Pero el tema es que se está dando, y quiero llegar al punto que también nos señalan los niños, que no hay canales correctos de denuncia, y desde ese espacio seguimos teniendo en nuestro espacio legislativo pues muchas lagunas que hacen muy difícil que un menor de edad levante una denuncia cuando siempre tiene que estar acompañado de un tutor o de un mayor de edad en ese sentido. O sea, vas a ir a denunciar al tutor o mayor de edad, que es el que te da los trancazos. Exactamente. Qué inteligente es nuestra ley, ¿verdad? Esa es nuestra ley. Entonces, desde ese tema también perciben pues, que hay una comunicación pública poco eficiente en este sentido, pocas acciones por parte del gobierno para eliminar la violencia. Un tema que nos llama mucho la atención es que el trabajo infantil se sigue percibiendo como algo normal, y además también, pues si consideramos que tenemos 3.6 millones de jóvenes que no están estudiando, sobre todo el universo de secundaria y preparatoria, pues es gente que se puso a chambear. Las necesidades en las familias son grandes, y desde esa perspectiva, en el mejor de los casos, queremos pensar que son parte de la economía informal. Y nunca van a regresar a estudiar. Va a ser muy complejo. La historia demuestra que un niño, una niña, un joven que deja de estudiar difícilmente regresa a la escuela. Y esto nos sirve mucho en World Vision, porque en nuestra operación de campo, por ejemplo, hoy estamos reenfocando nuestras estrategias para trabajar mucho más con programas de empoderamiento para los jóvenes y de darles capacidades para la vida y para la vida profesional, para tratar de acelerar que se puedan integrar más rápido a un trabajo, ¿no? Pero en ese sentido, creo que seguimos teniendo pues un sistema que impune, que no da certeza y seguridad, y la verdad es que nos preocupa ver que la niñez, y hacia allá queremos movernos proactivamente con los resultados de este informe, para seguir trabajando de la mano con el Senado, con los diputados, para construir una política pública más sólida, que tenga la niñez al centro de la agenda, Eduardo. Y aquí nos ha costado mucho trabajo. Lamentablemente, y déjame decirlo así, los niños no votan. Y si no votan, no son prioridad en esta administración. Y desde esta perspectiva, pues seguimos teniendo estos resultados donde solo dedicamos, por ejemplo, el 1% del presupuesto del Producto Interno Bruto hoy al tema de la niñez.
de ese 1%, menos del 10% se dedica a temas de violencia. Y desde esta perspectiva, tampoco es que queramos que los niños corran por los campos jugando con las mariposas, pero sí queremos tener una niñez que vive en paz para tener en serio un país y una sociedad mejor. Niños es que desde siempre, no este gobierno, todos los gobiernos, siempre los niños han sido motivos de bellos discursos. Pero a la hora, en la práctica, no han levantado un dedo por ellos. En cuestiones de adopción, digo, ¿cuántos niños huérfanos nos ha dejado la pandemia y la guerra contra el narco? Más de 600,000. ¿Qué está haciendo la autoridad federal, estatal y municipal para rescatar a 600,000 huérfanos? No, yo no sé, tal vez ustedes hayan detectado algo. Mira, y además, todos los procesos de adopción, de acompañamiento a la infancia, etcétera, siguen siendo sumamente complejos. Entonces, desde esta perspectiva, pues queremos hacer un llamado a las autoridades para seguir trabajando en este tema, seguir poniendo a la niñez en el centro de la agenda, porque debemos entender que un niño violentado va a generar violencia en un futuro. No estamos todavía midiendo las consecuencias que va a tener en la competitividad para el país el que tengamos hoy una deserción escolar tan alta en niveles de secundaria y preparatoria, pero tampoco estamos midiendo qué va a dejar que esta infancia de hoy crezca en escenarios y en entornos tan violentos. Nos preocupa el trabajo infantil y sobre todo también entender que el tema de trata, Eduardo, en México ha crecido muchísimo. Hay estudios que comparan a México con países ya como Indonesia, que son conversaciones que tú y yo jamás hubiéramos pensado tener hace 7 años, hace 8 años. Desde esa perspectiva, pues lejos de tener un entorno más estable, tenemos un entorno que puede ser multifactorial, pero es un entorno que la realidad es que es más complejo y necesitamos tener mucho más medidas que hagan más ágil la protección de la infancia en México, que es algo que hoy no está sucediendo. Hoy también, y siempre, quiero insistir, hoy y siempre. A ver, Miguel, yo creo que parte de la violencia que vivimos en nuestro país es que la sociedad siempre ha sido violenta y los niños desde tiempo inmemorial en México han sido violentados. La disciplina, el castigo corporal en mi generación era la norma y somos una sociedad muy violenta. O sea, no nos hagamos tontos. Acuérdate, la letra a sangre entra. Aquí esa fue la norma, todavía hasta unos 20 años. Y en ese sentido, a mí también me dicen, oye, yo no estoy loco y a mí me dieron el chanclazo, pero estamos de acuerdo con la sociedad que estamos viviendo, con los niveles de violencia que tenemos hoy por hoy. Yo celebro que, por ejemplo, esta semana se está aprobando en la Ciudad de México una ley para penalizar el castigo corporal con los niños, ¿no? Este tipo de iniciativas se están empezando a mover, nos da muchísimo gusto. Y un último tema que sí quisiera mencionar. A ver, no, te voy a interrumpir. Se aprueba la ley, qué bueno, y hay que aplaudirles. Bravo, 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 bravo. ¿Y después qué va a pasar? ¿Dónde está la organización? ¿Dónde está la estructura burocrática que va a permitir que esta ley se pueda cumplir? ¿Dónde están los recursos económicos, materiales y humanos? Porque en México aprobamos leyes como comer tacos, pero a nuestros legisladores irresponsables siempre se les olvida que para aplicar una ley se necesitan recursos de todo tipo. ¿De dónde van a ir los recursos para hacer que esta ley se cumpla, Miguel? Hoy tenemos que empujarlo porque tienen que venir del presupuesto federal, obviamente, pero en ese sentido, por ejemplo, mucho de lo que hemos hecho en nuestro esfuerzo desde World Vision es trabajar con los municipios para capacitar a los funcionarios públicos y que sepan atender este tipo de denuncias. Pero sí me entiendes, o sea, ustedes tienen que hacerlo porque el gobierno no lo hace. Y es exacto, o sea, nosotros, mira, no nos vamos a esperar a que alguien más lo haga, pero en estricto sentido no tendría que ser la sociedad civil quien lo haga. Correcto. Tiene que ser el gobierno. Solo por darte un comparativo, un país de la Comunidad Europea dedica el 5% de su Producto Interno Bruto a temas de niñez. Nosotros estamos en el 1%. Por eso seguimos empujando pues esto, que desde política pública se vuelva un tema, así como lograron convertir el tema, llevar a la Constitución el tema de los apoyos sociales, pues ojalá podamos también hacer que los presupuestos para temas de infancia crezcan. Y un último punto que es muy importante, Eduardo, es también promover la vacunación para los niños a partir de los 5 años. Y más. ¿Pero para qué si no se enferman tanto, no se mueren tanto? Mira, o sea, aquí el criterio, lejos de ser humanista de los que están a cargo de la combate a la COVID, ha sido
se mueren menos. Pero eso no quiere decir que no haya consecuencias y las secuelas están siendo graves, están llegando a niveles neurológicos importantes. Hay que entender todo esto que está sucediendo y hay que hacerlo, y más en un momento donde estamos impulsando que regresen a clases, que es sumamente necesario ya retomar también la escuela como un entorno seguro para los niños y también social, de seguridad social. Pero para el gobierno ya se acabó la pandemia propiamente, ya no va nadie a la conferencia sobre la pandemia, nomás van el secretario y su secretario, ya no va el secretario de la defensa, ya. Tema superado para el gobierno, pero no para la gente. En un mes yo perdí a 2 amigos de la infancia por el COVID. Es que no me vengan con estos cuentos. Oye, agradezco que hagan tanto por el país y por los niños. Miguel, mil gracias. Gracias, Eduardo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.